proyectos personales. Eso fue mi dilema. Me quedé muy inquieto. Por la Biblia, he llegado a entender que la mayor felicidad o satisfacción de una persona, oiga, por la Biblia, no está en la realización de sus planes o proyectos personales. A lo mejor no esté de acuerdo conmigo. Yo le voy a explicar lo que pienso. Sino la mayor satisfacción o felicidad en la vida, para mí, está en la capacidad que una persona pueda tener, no de cumplir sus sueños personales, sino de cumplir el sueño o el deseo de Dios para su vida, que son cosas bien diferentes. Yo puedo desear muchas cosas, pero si Dios está deseando otra cosa distinta, otra cosa diferente, a lo mejor la realización de mis sueños no llegue a ser la mayor felicidad, porque hay otros sueños mucho más grandes que mis propios deseos, y son los sueños de Dios para mi vida. Amén. Entonces, por eso me quedé con el dilema. Después lo corregí porque me dieron chance de escribir algunas cosas, y yo puse, bueno, espero más bien que usted cumpla los sueños de Dios para su vida, y no que Dios cumpla los sueños de los proyectos personales. Hice esa aclaración, pero ¿qué diría usted? ¿Qué le diría a su hijo? ¿Qué le diría a usted a las personas cercanas? Que Dios conceda los deseos de tu corazón, que tus proyectos personales los haga realidad. ¿O usted le diría que Dios te dé la capacidad para cumplir el sueño de Dios sobre tu vida? Entonces son dos cosas bien diferentes. Yo anhelo, y aquí está Daniel, yo desearía que él fuera el presidente de la República. Todos pensamos lo mejor para nuestros hijos. Pero anhelando yo algo particular para él, le cierro las puertas a Dios. Yo no soy Dios. Yo no puedo decidir sobre mi hijo. Pero Dios sí puede decidir sobre la vida de él. Y yo sé, fíjese bien, que si mis hijos caminan dentro de los proyectos del Dios eterno, del Dios todopoderoso, aun cuando yo no dijera lo mejor para ellos, sé que mi Dios tiene lo mejor para la vida de mis hijos. Amén. Entonces, pero es un dilema, a lo mejor no armonicemos en este momento. Pero para mí las personas más felices de la tierra no son las que logran sus deseos personales. Para mí, las personas más felices, dichosas, contentas, alegres, gozosas, todos los sinónimos, son aquellas que son capaces de cumplir el sueño de Dios en ellos. Dios tiene un sueño, eso es lo importante, lo más importante de saber o de conocer. Dios tiene un sueño para mí. Dios tiene un sueño para tus hijos. Dios tiene un sueño, fíjese bien, para todos los que estamos en este lugar. Y es bueno saberlo, es bueno conocerlo. Vamos a confirmarlo en la palabra. Dice la palabra del Señor hablando de Abraham, fíjese. Abraham, ahí en Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese que es Dios hablando a la vida de Abraham. Ahora, la idea de salir de Ur de los Caldeos, que era el lugar de origen de Abraham, para caminar a un proyecto de bendición, quiero decirles que no fue idea de Abraham, sino fue un proyecto de Dios para la vida de Abraham. Eso es lo interesante. Luego, cuando el Señor habló a José, allá en Génesis capítulo 37, dice la palabra del Señor que José tenía 17 años. Y a esa edad Dios le reveló sus planes y a través de un sueño le mostró que había una posición de gobierno. Había una posición de autoridad para la vida de
de José. Y dice la palabra así: y José soñó un sueño y lo contó, dice, a sus hermanos, y llegaron incluso hasta aborrecerle más todavía por causa del sueño. Ese plan de autoridad y gobierno, quiero decirles que no nació en José, sino nació en el corazón del Señor para la vida de José. Eso es lo que tenemos que ver. De quien fuera el rey de Israel, el rey David, la palabra del Señor o por la palabra de Dios se entiende que no fue pretensión alguna en el corazón de David. No fue que David desde pequeño, yo voy a ser un día rey de Israel. No había ninguna pretensión en el corazón de David. Ni siquiera él hubiera imaginado tal propuesta, tal sueño, tal pretensión en la vida. Nunca lo hubiera soñado. Y eso es lo lindo, porque podemos confirmar que Dios tiene un sueño, fíjese, un sueño para nuestra vida. Y que ese sueño, el cumplimiento o la realización de ese sueño, del sueño de Dios para mi vida, es nuestra mayor felicidad. Amén. Nuestra mayor felicidad en la vida, cumplir no mis sueños personales, sino los sueños de Dios en mí. Eso es importantísimo que nosotros lo sepamos. Entonces, del rey David, nunca David anheló o estaba ahí todas las noches: ay, Dios, mira, ¿cuándo me vas a hacer rey de Israel? ¿Cuándo vas a? Mamá, orá porque yo quiero ser rey de Israel. Papá, orá porque yo quiero ser rey de Israel. No decía nada de eso. Él no sabía, pero Dios sabía qué era lo que tenía para David. Y dice que le envía al al profeta Samuel, y comienzan a buscar quién era. Eso es bien lindo, ese relato. Dice: son estos todos tus hijos, porque según el pensamiento de Isaí, padre de David, es el que menos imaginaba Dios pudiera elegir. Y de repente le dice: bueno, ¿son todos estos? No, hay uno que anda cuidando las ovejas. No, hombre, falta uno, sí, mándalo a llamar. Cuando Samuel lo ve, Dios le confirma y dice: ese es, úngelo como rey de Israel. Fíjese. Entonces esto es lo bonito, esto es lo interesante. Que Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios tiene planes para nuestra vida, proyectos para nuestra vida particulares, y que el éxito de la vida, la felicidad de la vida estriba precisamente en eso. El éxito de la vida no estriba en realizar mis sueños particulares. El éxito de la vida estriba en que todos tengamos esa capacidad de cumplir los sueños de Dios para mí. Que son dos cosas distintas, son dos cosas bien diferentes. Y es lo que debemos buscar. En el Nuevo Testamento hallamos a Pablo siendo aún Saulo de Tarso. Y a través de un encuentro no común con el Señor, dice que Saulo se rinde al señorío de Jesús. Estando ciego, Pablo, el Señor le envía a un discípulo llamado Ananías, y en conversación con este, el Señor declara los planes que tiene para quien fuera o fue el apóstol Pablo. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes,
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces lo que entendemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es que Dios tiene planes. Dios tiene proyectos particulares. Y que nuestro desafío es ese, encontrar esos planes, esos proyectos, ese algo que Dios ha determinado y poder cumplirlo. Por eso, perdón mi declaración, pero yo diría, las personas más felices de la tierra no son los que alcanzan sueños personales. Las personas más felices son aquellos capaces de caminar dentro de los sueños y planes de Dios para su vida particular. Amén. Entonces es algo que quiero dejar en su mente. Media vez el Señor, media vez sea conocida la voluntad del Señor, o quede revelada la voz de Dios en la vida de una persona, la mayor felicidad de esa persona es cumplir la voluntad de Dios en ella. Eso es lo más lindo, lo más precioso. Ahora, el versículo que vamos a ver ahora, que estamos iniciando la serie, o más bien que ya la iniciamos el día miércoles, claves bíblicas a la felicidad. El versículo que vamos a ver describe detalla una clave para encontrar o vivir la felicidad en la vida. Y lo que el versículo va a decir es lo siguiente. Yo quisiera que fuéramos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice Eclesiastés 9:7? Dice: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Porque tus obras ya son agradables a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: anda y come con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Fíjese. La nueva traducción viviente dice: así que, adelante, come tus alimentos con alegría, tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Entonces, mire, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud egipcia, según lo narra la palabra, aún el Señor no había entregado sus leyes o mandamientos a dicho pueblo. Cualquier error o falla del pueblo de Israel podía de alguna manera ser justificado por la ignorancia, porque al final desconocían la voluntad de Dios, no la sabían. Cuando el pueblo de Israel recibiera del Señor sus leyes, sus mandamientos, entregados a Moisés allá en el monte Sinaí, todos conocemos ese relato, la voluntad del Señor dejó de ser un misterio y se convirtió para el pueblo en una opción de vida que les permitiría practicar una vida de la cual Dios estaría agradado, una vida aceptable y aprobada delante del Señor, porque ellos ya sabían qué hacer. Antes no sabían, antes desconocían las leyes, hoy ya las sabían. Y conociendo las leyes de Dios, entonces ellos pasan a un plano distinto, pasan a un plano diferente. Entonces la palabra dice: bueno, señores, alégrense, coman con alegría, beban el vino, porque Dios ya se ha agradado de sus obras. Como quien dice: ahora ya conocen mi voluntad,
Y si conocen mi voluntad, entonces alégrense porque ya pueden hacer lo bueno y yo voy a estar agradado de lo que ustedes hacen. ¿Verdad? Quiero decirles que o más bien el vivir dentro de los mandamientos y leyes del Señor vendría a ser para el pueblo de Israel que representaba su felicidad, su gozo, su alegría en la vida, porque ya conocían la voluntad de Dios. Ahora ya se podían reunir todos y no fallar, no ofender la santidad de Dios, sino alegrarse en la tierra. Y qué bueno Dios, porque ya conocían su voluntad, ya sabían lo que tenían que hacer y sabían lo que no debían hacer, fíjese. Y eso representaba para ellos eso, gozarse dentro de la presencia de Dios, hacer lo que el Señor le agradara, vivir la vida, pero vivirla gozoso, alegre. Solo el vivir dentro de la voluntad del Señor, solo que el vivir dentro de la voluntad del Señor sería para ellos, o se convertiría para ellos en una decisión. Era una decisión, si vivir cumpliendo los mandamientos del Señor o rechazar la obediencia al Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, decimos que la felicidad es una decisión y la alcanza quienes deciden por ella, quienes deciden vivir dentro de la voluntad del Señor, porque dentro de la voluntad de Dios hay felicidad, hay gozo. Hay alegría, hay contentamiento, hay paz en el nombre de Jesús. Entonces, si usted anda en la búsqueda de la felicidad, entienda eso. La felicidad viene como producto de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que usted va a conseguir, lo que usted va a lograr es vivir feliz. Haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces vea como meta, como objetivo, si su mayor anhelo en la vida es ser feliz, ¿y cómo hago para ser feliz? Muchos la buscan en el licor, muchos la buscan en la droga, precisamente por lo que se siente. Cuando usted va a una fiesta y todo el mundo disfruta, qué cosa. Yo oía a alguien que regresaba de una fiesta y le decía a su esposa, ¿cuántos años, mujer, han pasado y no disfrutábamos como hemos disfrutado ahora? Nos hemos movido, pero qué cosa más rica. El hacer la voluntad de nuestro Dios para el pueblo cristiano es nuestra felicidad. Hermano, no hay cosa más rica, no hay cosa más linda que hacer las cosas dentro de su voluntad. Y ya vamos a ver. Por eso, en esta mañana, yo quiero dejar tres consejos rápidos que nos ayuden a mantener nuestra vida dentro de la voluntad de Dios y sobre todo de alcanzar la felicidad que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que vivamos felices. El deseo de Dios no es que estemos, hermanos, bajo presión. El deseo de Dios no es que estemos ahí en la casa combatiéndonos, resistiéndonos. Yo no entiendo eso. Alguien tiene que clamar por luz en esa casa donde todos los días hay pleito. Hay necesidad de entender eso. Alguien tiene que llevar paz, tranquilidad, felicidad a la vida. El matrimonio no puede estar todos los días de pleito y pleito. Si usted ya se acostumbró a eso, pues déjeme decirle, eso no es el plan de Dios. Tiene que haber
la felicidad, la tranquilidad, fíjese, en el nombre de Jesús. Por eso quiero dejarle tres cosas, tres consejos rápidos que nos ayuden a mantener nuestra vida dentro de la voluntad de Dios y de la felicidad que el Señor ha destinado para su pueblo. Número uno, de manera lo más rápido que pueda. Primero, familiarícese y valore el gozo o la felicidad que hay de vivir dentro de la voluntad del Señor. Yo quiero que usted valore, o más bien que lleguemos a apreciar, hermanos, esa tranquilidad, esa paz, cuando todas las cosas están bien. ¿Cuántos disfrutan la paz de su casa? Voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos disfrutan las buenas relaciones en su casa? ¿Verdad que hay que familiarizarse con ello? Qué bueno llegar, hermanos, en armonía, fíjese bien. Y eso es lo que hay que buscar. Qué rico es gozarse en la célula cuando todo el mundo está de acuerdo. Cuando todo el mundo está tranquilo, que aun cuando hay diferencia de criterio, pero ninguno estamos peleando. Dice la palabra que allí envía bendición y vida eterna a ese ambiente de unidad. Pero yo no entiendo cómo es que esperamos que las células crezcan, que las células aquí, cuando todo el mundo estamos chocando unos con otros. Eso no va. Sino dentro del orden, los hermanos respetan al líder, el líder respeta sus autoridades y todo el mundo venimos en cascada. Si logramos precisamente eso, todo tiene que prosperar. Pero hay veces no cuidamos y yo estoy tratando de llevar este concepto. Hermanos, nosotros somos responsables de cuidar el ambiente de nuestras casas. Nosotros somos responsables en cuidar el ambiente de la iglesia. Nosotros somos responsables de cuidar el ambiente de los negocios que tenemos. Nosotros somos responsables. Y una manera responsable es no echarle fuego a las cosas para que ardan con más fuerza. Dice la palabra de Dios, mire, si se trata de ofensas, olvídense las ofensas, hombre. Es más importante la paz que estar discutiendo quién tiene la razón. La razón, de alguna manera, por haber diferencias en momentos, nos va a robar la felicidad. Es mejor tener paz, aunque en ese momento no nos pongamos de acuerdo en lo que estamos pensando. Pensa lo tuyo, pensamos lo tuyo, pero ¿sabes qué? Abracémonos, hombre, en el nombre de Jesús. Que la vida te enseñe lo que es la verdad y no ser yo quien pretenda cambiarte el pensamiento de otra persona. No es así. Ahí es donde fallamos. Nos toca, fíjese bien, con la sabiduría y la ayuda del Señor, ser instrumentos de paz y felicidad en el nombre de Jesús. No ser contenciosos, no ser pleitistas, no ser de nada por el estilo, sino, dice la palabra, a paz nos ha mandado el Señor. Y eso es lo bueno, qué lindo es la paz. Yo no entiendo y estoy todavía preguntándolo, Dios, ¿por qué la reacción primera de las personas es molestarse? Y Dios me libre que se moleste. No le abra a medio mundo. Y yo le estoy preguntando, Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué reaccionamos de esa forma? ¿Por qué la primera reacción es el rechazo y la condenación completa a todo ser humano que está alrededor mío? Repito, todavía estoy preguntando. No debería ser de esa forma. No debería de ser de esa manera. Nosotros deberíamos de buscar la paz y la reconciliación e inmediatamente se altere.
inmediatamente su casa, hermanos, fue violentada por alguna situación, lo primero que tiene que hacer es reconciliación. Tiene que volver la paz a su casa. No es posible que los esposos pasen toda una semana que no se pueden ni ver. Y ahí tienen que estar todos los días. Y se acuestan en la misma cama. Y se dan la espalda. ¿Le ha pasado eso? No es posible. Hermanos, hay que poner en nuestro chip mental una palabra bien importante. La reconciliación es mejor que cualquier cosa. La reconciliación. ¿Quién es el que se mueve detrás de el recuerdo de esa ofensa? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que las cosas buenas se me olviden de las personas? Pero cuando se trata de cosas malas, Dios, pero qué fieles somos para guardarlas. Y ahí hay que cambiar. Los hijos de Dios, aun cuando cueste hacerlo, debemos movernos en el nombre de Jesús a algo diferente, a la ira, al enojo o a cosas semejantes. Debemos de movernos a una palabra linda que se llama reconciliación en el nombre de Jesús. Debemos mover nuestro cerebro a algo diferente. No es posible, o sea, que entre los hermanos entremos, mire, o mejor no lo digo, no es posible que lo que hagan es pararle la cara. Y eso no solamente aquí, hermanos, se da. No es posible, porque eso significa que no estamos dependiendo de la soberanía y del gobierno de nuestro Dios. Amén. Al final digo, fulano puede pensar de mí lo que quiera, porque eso yo no se lo puedo quitar. Pero una cosa importante sí es saber que tengo mi paz, que tengo con Dios paz en el nombre de Jesús. Amén. Y eso, hermano, me tiene que ayudar. Me tiene que ayudar a salir adelante en todo. En todo. Amén. Con los jefes, hermanos. Usted debe de ser amable con su jefe, Dios. Yo creo que no nos han enseñado la amabilidad completa. Usted tiene que velar ahí en su empleo para que la imagen de su jefe sea la mejor. Para eso ha sido puesto. Fíjese. Y tiene que ayudarle. ¿Necesitas tal cosa? Más bien que él se levante. Si llegara a la junta directiva diciendo a su jefe, mire lo que hice, y usted dice, eso no lo hizo él, eso lo hice yo, que es lo común que decimos. Pues mire, esa tarea es la que el Señor le ha encomendado, que él suba a través de usted. Dios lo va a bendecir a usted, aunque su jefe no lo reconozca. Pero son cosas que necesitamos aprenderlas porque hay que crecer en el nombre de Jesús. No es posible, fíjese, que los cristianos seamos los que andamos tras revueltas y diciendo o poniendo a los demás en duda respecto a nuestros jefes para voltearnos en traición y en esto y lo otro. ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más fea! Hablar de los jefes, ponerlos por lo peor.
Perdón, Evelyn, voy a contar esto, me viene a la mente. Un día llegó mi hija llorando porque un profesor la había hecho pedazos en público. La humilló con todo lo que pudo. Le dolió, obvio, por eso llegó llorando. Pero me gustó la actitud porque comenzó como a trabajar consigo misma. Y nosotros a decirle, bueno, pero ¿qué puedes esperar de un inconverso? No es inconverso, es convertido, pero no es tan convertido. Y y ella comenzó a trabajar en su corazón. No hagas caso, no puedes ponerte a bailar con un bolito, ¿verdad? Nadie bailaría con un bolito, ¿o sí? Si usted entra a un bolito acá y dice, hermano, todos vamos a bailar, ¿bailaríamos con él? ¿Verdad que no? Eso hace la persona enojada, molesta, la que lo ofende. Quiere que baile la misma pieza con ella. Y cuando usted, fíjese bien, comienza en enojo a responderle al enojado, usted comenzó a bailar con el bolito. Déjelo. Ese es problema muy de él. Pues me gustó la actitud de Evelyn. Este profesor los había hecho pedazos, no solo a ella, sino a muchos. Al grado que levantaron un listado, lo llevaron a las autoridades y dijeron, este fulano no está haciendo lo correcto como maestro. Los alumnos comenzaron, fíjese bien, a levantar actas y decir, firmemos todos para que lo echen, firmemos todos para que lo echen. Y llegaron a Evelyn. Y dice ella, no voy a firmar eso. Por mí, él no va a ser destruido. Hay cosa de él. ¿Eso hacemos nosotros? ¿O le decimos, cuántas firmas querés? ¿Dónde te firmo? Si querés te consigo otras firmas. Vamos a destruir a este fulano. Lo vamos a hacer pedazos. El Hijo de Dios, mire cómo se expresa. Eso nos enseñó Jesús. Eso no es la vida de Jesús. Anoche yo leía, no me había dado cuenta, estoy como iniciando a leer los evangelios. Me llenó, dice, Dios, algo así. Los que te atribulan, dice, Dios les pagará con tribulación. Los que te atribulan, los que te causan tribulación, dice Pablo a los tesalonicenses, Dios les pagará con tribulación. Por eso Él no quiere que haga nada. Porque si alguien te atribula y tú dices, Dios, tu justicia, ¿sabe quién se va a ocupar de atribular? Al que atribula al justo, al santo, al Hijo de Dios. ¿Sabe quién lo va a atribular? Y dice, Dios te va a atribular, dice. Cuando digo, Dios, digo, qué lío el que se mete con un justo. Qué lío el que se mete con un hijo de Dios. Y que comienza, hermanos, a alterar con el objeto de hacerlo pedazos. Yo no quiero eso. Yo no sé si usted lo quiere, pero verdad que no lo queremos. Amén. Dios es justo, juez justo. Y si se trata de tribulación, Él va a tribular a quien te está tribulando. Fíjate. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Entonces quiero dejar esa palabra, no la traía en mente, pero necesitamos guardarla. Los creyentes no armamos líos. Los creyentes buscamos la reconciliación en la paz de Dios, porque alcanzamos a ver
Alcanzamos a ver dentro del matrimonio que si seguimos jalando para un lado y para otro, vamos a destruir el matrimonio. Vamos a destruir a los hijos. Vamos a destruir el negocio. Y antes que suceda, nos reconciliamos. Hablamos de paz y decimos, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta de lo que está buscando hacer el enemigo en nuestra casa? Quiere destruirla. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Amén. En el nombre de Jesús. Él quiere destruirla. Pero nosotros que tenemos el razonamiento de Dios decimos, no se lo vamos a dejar. ¿Y cómo no se lo permitimos? Usando de reconciliación. Perdóname. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, y seáis sanados. Dice el apóstol Santiago. Amén. Entonces, importante. Digan conmigo, hermanos, y ahí la vamos a dejar, no quiero más ahí. Digamos todos, reconciliación. En la casa, reconciliación. En la iglesia, reconciliación. En el trabajo, no somos instrumentos al enemigo para la destrucción. Cuidamos que no se destruya. Y algo que cuida que no se destruya es reconciliación. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y quédese ahí. Lo demás se lo debo. Amén.